identificado genes nuevos, como lo son el gen ADAM33, el DPP10, el ORMD13, que son igual factores o genes que codifican eh, citocinas proinflamatorias. Entonces, pues por eso esta es la predisposición genética, que es ahorita la etiología como más aceptada y está el factor de riesgo número uno, porque pues si tienes familiares que la han padecido, también es probable que tú en algún momento la padezcas. Pasando al siguiente, que es la atopia, pues bueno, aquí como lo vimos la clase pasada, lo más común es que se manifieste por una rinitis alérgica, que lo manifiestan más del 80% de los asmáticos, y también dermatitis atópica. Esto se va a desencadenar por un contacto con alérgenos. Bien, va a haber el contacto por el alergeno, va a haber una sensibilización. Esta sensibilización la van a generar por las proteínas con actividad de proteasas, como lo podría ser el ácaro del polvo, el pelo de los animales, sobre todo de los gatos, eh, insectos como las cucarachas, pólenes de algunas plantas, también los árboles, y se menciona que los trabajadores de laboratorio que entran en contacto con roedores también son propensos a padecerla. Esta atopia se va a generar por un IgE específico. Bien, los factores endógenos también manejan la hipersensibilidad de las vías respiratorias, que esto lo vamos a ver más adelante porque es lo más característico del asma. La obesidad se menciona que por los factores proinflamatorios que manejamos cuando hay obesidad. Obesidad, recordemos que es más de 30 de IMC. Se menciona más bien que son las adiposinas proinflamatorias las que pudieran ser el factor eh, que padece un asmático. Y también, bueno, en la obesidad van a estar disminuidas las adiposinas antiinflamatorias. Entonces, pues también para tener en cuenta eso. A temprana edad, las infecciones víricas también nos van a desencadenar este tipo de padecimiento, sobre todo el virus sincitial respiratorio, los rinovirus o incluso el coronavirus. Si nos da edad temprana, eh, nos puede generar exacerbaciones de esta enfermedad. Entonces, también se menciona que los pacientes que viven en casas húmedas son muy propensos también por la generación de levaduras de los hongos que se habitan ahí. Y bueno, ahora pasamos a los factores del entorno, que son los alérgenos en espacios cerrados, en espacios abiertos, sensibilizantes de origen laboral, como les mencionaba, las personas que estén eh, acostumbradas a trabajar en laboratorios o en contacto así con muchos alérgenos, pues tienen probabilidad de padecerla y también de exacerbarla. Entonces, bueno, se menciona también que los de origen laboral van a estar presentes durante toda la semana y en los días de descanso del paciente pues va a tener una mejoría de estos síntomas. Entonces, por eso es como más fácil identificarla. También, claro, se puede mencionar que aquí pues los pacientes que tengan en contacto con muchos eh, detergentes y ese tipo de cosas, pues también pueden padecerlo, ¿no? Tabaquismo pasivo, pues bueno, esto también entra en los factores del aire, como la contaminación aérea. La alimentación, se dice que una dieta disminuida en antioxidantes, que serían vitamina C y vitamina A, magnesio, selenio y omega 3, son más propensos a padecerla. Y algunos fármacos, como el paracetamol, que elevan la tensión oxidativa, pues también la pueden provocar. Ahora, los anteriores fueron los factores de riesgo, pero ahora estos son los factores desencadenantes. Como les mencionaba, pues los alergenos, sobre todo, hacen mucho hincapié en el ácaro del polvo, eh, que viene acompañado de poca ventilación, que por lo general son pacientes que utilizan la calefacción del auto o en casa.
y los pacientes que tienen alfombras en sus casas. Lo mismo que les mencionaba antes, lo de las mascotas domésticas. Eh, Estos son como los factores que más lo desencadenan. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Y también decía que si a muy temprana edad tenemos contacto con estos alergenos, pues es muy probable también que generemos cierta resistencia y también sea beneficioso, pero pues bueno, ahí están las dos. Bien, lo que les mencionaba de las infecciones víricas, pues bueno, estas van a desencadenar en las vías respiratorias altas sobre todo. Lo que van a provocar son las exacerbaciones agudas graves. También van a invadir el epitelio de las vías respiratorias altas y bajas, lo que nos va a dar al final una inflamación con un aumento de eosinófilos y de neutrófilos. El ejercicio o bueno, junto con la hiperventilación, nos va a dar una mayor osmolalidad, entonces, en el líquido que va a revestir a las vías respiratorias. Esto nos va a hacer que aumenten los mediadores de mastocitos y estos mismos mastocitos nos van a generar una broncoconstricción. Bien, en el aire frío, pues es lo mismo, ¿no? Si acompañamos aire frío con el ejercicio o lo asociamos a un proceso de hiperventilación, pues es lo mismo, van a aumentar los mastocitos y nos va a dar broncoconstricción. Este dióxido de azufre y los gases irritantes, pues son medios que están en el aire por contaminación, por lo general. Y esto es lo que van a generar, es que van a agravar las exacerbaciones, los síntomas. Bien, los fármacos, como aquí les pongo los beta bloqueantes, adrenérgicos, pueden empeorar mucho la enfermedad, el proceso de la enfermedad. Y por lo general aumentan la broncoconstricción y pueden llegar a provocar la muerte, porque son muy dañinos en este tipo de pacientes. También tenemos al ácido acetilsalicílico, que se lo vamos a ver más adelante, en un tipo de asma, en una variante de asma más bien. Y ya. También, bueno, el estrés. Se menciona que también son pacientes que pueden llegar a tener una crisis de ansiedad o de ese tipo. Y bueno, pueden exacerbar su enfermedad. Y bueno, irritantes, pues todos los anteriores que les acabo de mencionar, van a provocar una peor exacerbación de la enfermedad. Ahora, vamos a tener los sensibilizantes, los virus o contaminantes del aire, los que ustedes quieran, de los que les acabo de mencionar, y van a provocar una inflamación, que por lo general va a ser una bronquitis eosinófila crónica. Después, esta inflamación nos va a dar la desencadenación de los síntomas, que son, bueno, los clásicos del asma, que serían la tos, la sensación de opresión del pecho y la disnea. Entonces, bueno, esto también nos va a dar a una hiperreactividad de las vías respiratorias, la HR. Y, bueno, la HR también va a desencadenar los síntomas, o sea, la inflamación y la HR van a desencadenar los síntomas. Y a esos síntomas le vamos a agregar también los elementos desencadenantes para una exacerbación de estos síntomas. Entonces es por eso que se tiene tanto cuidado. Y en la imagen de acá de arriba podemos ver lo que sería la vía respiratoria normal, una vía respiratoria con un proceso agudo y una vía respiratoria, una vía respiratoria con un proceso que ya es como lo que atraviesa el paciente de forma crónica y la vía respiratoria durante un ataque, que todavía es más estrecha por la contracción del músculo liso. Entonces, pues bueno, esos son como lo que debemos de ver en un proceso. Hoy creí que se veía mejor, pero bueno. Eh, Estas imágenes nos hablan del afisiopato. Por lo general va a llegar un alergeno en la imagen de la izquierda, que va a ser captado tanto por los mastocitos como por las células dendríticas. Las células dendríticas a su vez van a activar a las células TH2 y a los eosinófilos. Y los mastocitos de igual forma activan a los eosinófilos
y también pueden llegar a activar a los neutrófilos. Esto, a la larga, va a provocar un daño en el epitelio respiratorio, lo que va a empezar a generar que se desprendan este tipo de células del epitelio. Una vez desprendido eso, también debemos de entender que se cursa con un proceso de inflamación, que también va a haber una fuga de plasma al exterior, que se va a empezar a generar edema, que vamos a tener vasodilatación y también a su vez vamos a tener un proceso de angiogénesis. La hiperplasia de las células, o sea, la modificación anormal de las células, nos va a empezar a dar también salida de moco y una vez en el espacio de la luz, el moco va a empezar a generar su propio tapón. Después, pues bueno, también podemos empezar a generar fibrosis y los nervios van a estar activados, lo que también va a desencadenar algunos reflejos del asma como tal. Entonces esa es como, como la fisiopato a grandes rasgos. Va a haber, claro, una inflamación de las vías respiratorias y bueno, pues ahí hay que tener cuidado. Ahora más, hablando un poquito más específicamente de lo que va a hacer cada célula, pues bueno, nos vamos al primer paso de acá, vemos a los mastocitos, estos van a desencadenar una respuesta aguda broncoconstrictora y bien, estos van a estar ubicados en la superficie de las vías respiratorias y también en la capa de músculo liso. Entonces, van a captar el alergeno por medio de IgE, se va a activar y van a generar histamina, prostaglandina, cisteinilo-leucotrienos, citocinas, quimiosinas y factores del crecimiento, que van a ser pues factores que van a desencadenar eh, el proceso del asma. Los macrófagos y las células dendríticas, sobre todo las células dendríticas, igual mediante un receptor de IgE de poca afinidad, se van a liberar citocinas, van a activarse los linfocitos locales, los TH2. Y bueno, esto se dice que la célula dendrítica capta el alergeno y va a emigrar a los ganglios linfáticos locales para poder activar a los TH2. Y bien, estos van a seguir produciendo linfocitos que van a ser ya específicos, también acompañados de interleucina 2 y factor de necrosis tumoral. Y estos mismos, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 12, van a empezar a generar la respuesta de los linfocitos T. Entonces, bueno, hasta ese proceso, pues iríamos apenas acá. Ahí. Acá. Después va a llegar la activación de los eosinófilos. Estos eosinófilos, mediante el alergeno, que ya captaron estas dos células anteriores, van a estar aumentados y van a estar activados en las vías respiratorias. Esto también se dice que es como una reacción más tardía, pero pues bueno, es finalmente lo que ocupa el proceso de la enfermedad. Bien, una vez activados van a generar la hiperreactividad de las vías respiratorias. También esa va a ser por radicales libres de oxígeno. Van a mantenerse actuando y van a estar adheridas a las células del endotelio de vías respiratorias. También van a estar dirigidos por las citocinas y las quimiosinas antes secretadas por los linfocitos T. Y también estas citocinas y estas quimiosinas van a aumentar la supervivencia de estos eosinófilos. Entonces, por eso van a estar ahí. Los neutrófilos, a pesar de que se desconoce todavía cuál es el mecanismo o cuál es la acción que llevan en la patología, van a estar activados en el esputo y en las vías respiratorias del asma grave y también durante las exacerbaciones. Entonces es probable que el paciente, si está cursando con un episodio, estén activados y estén presentes los neutrófilos. Y bueno, ahora pasando de este lado, de la otra imagen, van a estar los alergenos o los virus,
que entran en contacto con el epitelio de las células respiratorias. El TSLP, que es una linfopoyetina del vaso, creo era, bueno, va a ser ayudador de las células dendríticas para su activación. Y bueno, aquí ya vemos las, mm, las partículas, las moléculas que generan las células dendríticas para la activación del TH2. Y el TH2, mediante interleucina 5, va a activar a los eosinófilos. Esta es como otra vía, porque mediante el CSL11, que viene directo del epitelio, también se pueden activar los eosinófilos. Y también, pues por reacciones de virus, se pueden activar interleucina 25 y la 35, que van a llegar a los linfocitos, y los linfocitos también generan interleucina 5 que van a llegar a la activación de eosinófilos. O sea, todo el proceso asmático tiende a llevarnos a la activación de los eosinófilos, y es por eso que son como lo más representativo de esta enfermedad. Bien. Bueno, déjenme regreso tantito porque vamos a hablar ahora, ya hablamos del mecanismo celular. Ahora nos vamos a ir más con las células estructurales y las demás que vienen por debajo del epitelio. Las células estructurales, pues bueno, van a ser mediadoras que pueden incitar a la inflamación crónica. Y claro, eso es lo que vemos al final de la enfermedad. De hecho, por eso se dan tratamientos tanto para la inflamación como para controlar las exacerbaciones. La inflamación crónica, en este caso, pues es lo que nos va a dar más, a la larga, lo que nos va a dar más problemas, ¿no? Entonces, bueno, se incitan la inflamación crónica y son las principales destinatarias de los corticoides inhalados. Entonces, que son prácticamente básicos para el tratamiento del asma. Bueno, aquí también vamos a tener mediadores de la inflamación, que fueron secretados antes por las células TH, que son la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos, que van a contraer al músculo liso y que también van a activar, a acentuar la permeabilidad microvascular, lo que va a generar mayor secreción de moco. Eso es como el porqué del moco, ¿no? De por qué aparece moco. Pues ya, ahora sí ya me paso acá. Esta imagen se ve un poco mejor. También estaba un poco más, se ve mejor, pero está más limitada la acción celular. Entonces, pues bueno, sería como repetirles lo mismo que les dije hace rato. Digamos que esta imagen es la misma que estas dos, pero sin tomar en cuenta lo que viene después del epitelio respiratorio. Entonces, pues esto es prácticamente lo mismo. Llega a las células dendríticas, se activan las células T, también van a estar activándose los mastocitos, los linfocitos B, pero al final todo llega a la activación de los eosinófilos. Ahora, vamos a tener también una imagen histopatológica, en donde vamos a ver el punto número 1, que sería el tapón de moco, que es todo esto. El punto número 2, que sería la metaplasia, la transformación patológica de las células caliciformes. Entonces, sí se alcanzan a ver por acá. El número 3, que vamos a ver que es un infiltrado con células inflamatorias de la submucosa. Entonces nos ubicamos en esta capa y empezamos a ver cómo ya hay infiltración. Engrosamiento del músculo liso en el número 4, como tiene que cursar la enfermedad, digámoslo así. No, el 4 es el engrosamiento de la membrana basal. El 5, perdonen, sí es cierto, y aquí lo señala, es el músculo, que ya está engrosado. Y en el 6 vamos a tener medios de fijación normales del parénquima. Entonces, esta es como la imagen histopatológica que podemos encontrarnos. Pero bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito más de los efectos de la inflamación. Todo lo anterior fue cómo se genera la respuesta, ¿no? Pero ahora ya llegamos a los efectos de la inflamación. ¿Qué efectos tienen en el paciente y qué es lo que se genera?
Entonces, en el epitelio de las vías respiratorias, como tal, vamos a tener un desprendimiento que va a generar inflamación e hiperreactividad de las vías respiratorias por exposición al ozono, infecciones virales y sensibilizantes químicos. Eso ya lo vimos. Va a haber pérdida de enzimas que van a degradar mediadores inflamatorios. Entonces, pues si está empezando a dañarse ese epitelio, pues es normal que perdamos estas enzimas que nos van a ayudar a eliminar o a quitar esos efectos inflamatorios, lo que sería el factor relajante. Y también en el epitelio de las vías respiratorias, como les enseñé en la imagen anterior, tras haber un desprendimiento, están en exposición los nervios sensitivos. Entonces también eso nos va a activar ciertos reflejos que por lo general cursan con síntomas de la enfermedad del asma. También nos va a generar fibrosis, fibrosis sobre todo por el factor del crecimiento beta, que es un mediador profibrótico. Nos va a dar esto pues un engrosamiento de la membrana basal con almacenamiento de colágeno 3 y 5, más una infiltración de eosinófilos. Entonces esto es por eso la fibrosis. También en el músculo liso de las vías respiratorias vamos a tener mediadores de la inflamación que van a modular los conductos iónicos que regulan el potencial de membrana y por eso va a estar alterado el nivel de excitabilidad de las mismas células del músculo liso. Va a haber hipertrofia e hiperplasia. En respuestas vasculares vamos a ver que hay un aumento del flujo sanguíneo que se va a producir por estenosis de las vías respiratorias y la angiogénesis, que va a estar en respuesta por los factores de crecimiento secretados por las células. También va a haber hipersecreción de la mucosa, que esto se va a expresar como formación de tapones viscosos que van a obstruir las vías respiratorias y esto por lo general es el asma letal. La imagen histológica que les compartí es precisamente de una necropsia, porque pues bueno, es un proceso tan agudo y tan obstructivo que los pacientes terminan falleciendo. Y bueno, en regulación neurológica, pues bueno, las vías colinérgicas, van a estar activadas las vías colinérgicas mediante acetilcolina, se van a activar los receptores muscarínicos y esto nos va a dar broncoconstricción. Entonces eso es lo que queremos evitar y eso es a lo que me refiero con la exposición de los nervios. Y bien, ahora todo esto que les acabo de mencionar, ténganlo en cuenta que va a constituir a la remodelación de las vías respiratorias, que esto es algo muy común en los pacientes asmáticos, que después de atravesar varios procesos y de cursar con una enfermedad crónica, pues sus vías respiratorias ya están alteradas de la forma que ya acabamos de ver. Y ahora, bueno, este es como el resumen de todo, en donde tenemos que tener en cuenta que llegan células inflamatorias y células estructurales. Ambas van a ayudar al curso de, de inflamación y de broncoconstricción, que, bueno, eso ya va a ser mediado por histamina, leucotrienos, endotelinas, óxido nítrico, citocinas, quimiosinas, factor de crecimiento. Y estos mediadores van a ser los que van a dar los efectos finales del asma, que son el broncoespasmo, fibrosis, exudado de plasma, secreción de moco, hiperreactividad de vías respiratorias y cambios estructurales. Entonces, bueno, ese es el pequeño resumen de todo lo que les mencioné. Ahora sí, ¿qué es el HR? La hiperreactividad de las vías respiratorias. Esta es la respuesta broncoconstrictora más común en el asma y que es excesiva a múltiples elementos inhalados desencadenantes que por sí solos no tendrían un efecto en las vías respiratorias normales. Pero como vimos antes, pues es un conjunto, ¿no?, de muchas reacciones celulares. Esta va a surgir con los broncoconstrictores directos, como la histamina, que van a contraer al músculo liso, y con los broncoconstrictores indirectos, que van a ser los que van a liberar las sustancias broncoconstrictoras o a los que van a activar reflejos nerviosos sensitivos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a las manifestaciones clínicas. Lo común son estas tres. Las primeras tres, el paciente va a cursar con sibilancias, con disnea y con tos. También
En el paciente vamos a encontrar un aumento de la producción de moco, espeso, pegajoso y difícil de expectorar. Esas son las características. También va a cursar con hiperventilación, sobre todo con el uso también de músculos accesorios. Hay que tener cuidado con ello. Antes de las crisis, los pacientes van a referir prurito debajo de la mandíbula, molestias interescapulares y también van a tener la sensación de muerte inminente. Y bueno, algunos signos ya a la hora de la exploración, pues bueno, son los estertores secos en el tórax, en inspiración y sobre todo en expiración. Bien, estos síntomas, todo lo que les acabo de mencionar, van a empeorar en la noche. Entonces, pues bueno, si a la hora de preguntarle al paciente le decimos en la noche mejora o empeora, pues por lo general nos va a referir que empeoran. Y es así como podemos llegar al diagnóstico del asma. También se menciona que en niños manejan una variedad de la enfermedad con tos no productiva, que sería asma de variedad tusígena. Entonces, pues también hay que tener en cuenta eso si nos llega algún paciente pediátrico. Y por lo general, el asma controlada no va a tener signos físicos anómalos, pero, pues, pero si el paciente llega con nosotros, quiere decir que no está controlado su asma. Ahora, el diagnóstico. Es 100% clínico. La verdad, dice la bibliografía que muy pocas veces se puede confundir con enfermedades, ¿no? Y que si empezamos, que si se confunde con una u otra, eh, por lo general, las enfermedades con las que se llegan a confundir, que podrían ser pues algún tumor en la laringe o en las vías respiratorias, edema laríngeo, incluso de insuficiencia ventricular, pues bueno, esos otros diagnósticos tienen más criterios pues para inclinarse por ellos y el asma es muy difícil que la erremos, ¿no? En cuanto al diagnóstico clínico. Sin embargo, pues bueno, podemos recurrir a la espirometría, que es lo más utilizado, que debe de utilizarse, que nos va a confirmar la limitación del flujo de aire de FEB1 reducido y la reducción del mismo cociente de FEB1 y de FEBC. Esto, pues bueno, eh, es clave y sabemos, bueno, después de administrarse un broncodilatador, que va a ser un SABA, vamos a tener una mejor respuesta. O sea, por lo general los asmáticos van a llegar por debajo del 70% de este cociente. Pero bueno, después de administrarse un broncodilatador, va a haber un aumento de ese cociente hasta más del 12%. Entonces, eh, por lo general el asma es una enfermedad que puede ser reversible, ¿no? A comparación de, por ejemplo, un EPOC. Bien, también menciona una prueba de sensibilidad de las vías respiratorias, que esto mencionaba que solamente se utiliza en diferencial de tos crónica, que bueno, aquí se pone a prueba la sensibilidad precisamente de las vías respiratorias del paciente y se ve la reacción de cómo cursa, ¿no? Con la enfermedad. Algunas pruebas hematológicas, pero pues también estos últimos dos que les menciono son como innecesarios porque ya con la clínica y con la espirometría no debemos de errarle. Bueno, las hematológicas miden el IgE en el suero, que sabemos que el IgE va a estar aumentado. Algunos estudios de imagen, como la radiografía y la tomografía, ambos en pacientes que cursan con enfermedad grave, pues pueden darnos signos de hiperinsuflación pulmonar y también de engrosamiento de paredes bronquiales. Pero bueno, estos son estudios de imagen que se mandan a hacer cuando sabemos, cuando vemos que el paciente está realmente grave. Bien, ahora de lo que les hablaba, la espirometría. Esta imagen es bastante sencilla. Tenemos en la primera lo que es un paciente con una espirometría normal y lo que es un paciente con asma. Entonces, debemos de saber que al llegar con asma a hacerse la prueba, va a haber una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo, lo que sería la FEB1. Y también vamos a tener la capacidad vital forzada, la FEBC, menor. Entonces, a la hora de sacar ese cociente de lo que es la FEB1 y la FEBC, nos va a dar menos del 70%.
Bueno, en este caso, en el ejemplo, pues bueno, son 61%. Y en la curva de flujo-volumen vamos a tener una disminución del flujo expiratorio máximo, y también, pues bueno, vamos a tener un aspecto clásico del asma, que es este. Entonces, bueno, vemos aquí lo que es normal y lo que es la patología. Entonces, esto nos va a hablar que hay una obstrucción generalizada del flujo de aire. Bien, para el tratamiento, pasando ya al tratamiento, vamos a tener varios objetivos del tratamiento, que son aliviar los síntomas crónicos o que sean mínimos. Vamos a ayudar al paciente a que sus exacerbaciones sean mínimas, a ayudar al paciente y también ayudarnos a nosotros a que el paciente no llegue directo a urgencias. También se debe de limitar el uso de agonistas beta 2, o sea, debemos de utilizarlo lo menos posible. Idealmente es que no se necesiten. El objetivo del tratamiento para el paciente es limitar, que no limite su enfermedad, sus actividades diarias. Que lleguemos al flujo expiratorio máximo, casi a la normalidad, y que los fármacos tengan un efecto mínimo, efecto adverso mínimo. Entonces, bueno, esos son los objetivos para todo tipo de asma. Ahora ya hablando un poco más de los fármacos que vamos a emplear, vamos a tener a los broncodilatadores, por lo general los beta 2 agonistas. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Van a activar a los receptores beta 2 adrenérgicos, van a aumentar el AMP cíclico y por ello van a inhibir a las células inflamatorias. Estos, como tal, van a relajar el árbol respiratorio de las células del músculo liso. Bueno, el uso clínico, ¿por qué se los damos? Porque vamos a atenuar las exacerbaciones. Estos, administrándose en conjunto con los corticosteroides inhalados, van a mejorar el control de una crisis. Y también, bueno, los corticosteroides inhalados, pues bueno, van a ayudar al curso crónico de la enfermedad. Pero eso te los checamos. Ahora, los efectos secundarios, pues bueno, va a haber temblor muscular y palpitaciones, sobre todo en pacientes ancianos o geriátricos. Y aquí menciona que los mastocitos pueden adquirir tolerancia. Es por ello la importancia de administrarse con un corticosteroide inhalado, porque estos corticosteroides van a evitar la proliferación de los mastocitos, entonces para evitar la tolerancia. Estos son pues los más utilizados. Después pasamos a los anticolinérgicos, como podría ser el bromuro de hipatropio. Estos van a evitar la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Van a mejorar la función pulmonar y van a reducir las exacerbaciones. Y bueno, aquí debe ser con X. Serostomía, pueden ser sus efectos secundarios, retención urinaria y glaucoma en pacientes geriátricos. También podemos utilizar la teofilina. Esta va a ser una inhibición de las fosfodiesterasas en las células del músculo liso del árbol bronquial. De igual forma va a aumentar el AMP cíclico y va a inhibir a las células inflamatorias. Este uso clínico, pues bueno, se prepara para una administración lenta y bueno, sus efectos secundarios son muchos, es por ello que empezaron a ser sustituidos por los beta-2 agonistas y los corticosteroides, pero bueno, estos pueden ser, la teofilina puede ser requerida para nosotros y para el paciente en algunos tipos de asma que sean resistentes al tratamiento que ya está como estandarizado, ¿no? Aquí, bueno, efectos secundarios, náusea, vómito, cefalea, palpitaciones, arritmias, convulsiones, pero todo eso, o sea, la expresión de estos efectos secundarios depende de la concentración plasmática del fármaco. Ahora, los fármacos controladores, como generalmente, en este caso vendrían siendo los corticosteroides inhalados, van a reducir las células inflamatorias y su activación. También van a tener efectos en los genes. Van a aumentar la transcripción de algunos genes que son antiinflamatorios y van a anular la transcripción de los genes que estén activados y que codifiquen proteínas de inflamación. Entonces, bueno, también intensifican la expresión de los receptores beta 2, lo que
no sigue pensando en que son la mejor opción para administrarse junto con un beta 2. El uso clínico, pues bueno, van a reducir rápidamente los síntomas y no solo van a tener esa reducción rápida, sino que también van a ayudar a que el paciente no curse o que no se exacerbe su enfermedad de forma crónica. Va a mejorar la función pulmonar al cabo de unos días, lo que les mencionaba. Muchas veces los pacientes piensan que si no se les da una administración que tenga efectos inmediatos de un fármaco, ese fármaco no sirve, entonces lo desechan. Es por ello que los corticosteroides debe de explicarse eso al paciente, que a lo mejor con los beta 2 vamos a controlar su crisis, pero con los corticosteroides vamos a controlar el proceso crónico de la enfermedad. Va a haber una mejoría, pero después de unos días de haberse administrado. Y precisamente gracias a ese efecto va a evitar los cambios irreversibles. Bien, sus efectos secundarios, se menciona que los inhalados, los corticosteroides inhalados, perdón, eh, van a tener mínimos efectos sistémicos. Entonces, eso es mediante el administrador del fármaco, claro. Por lo general, lo más común es la disfonía y la candidiasis bucal, pero bueno, esta ya se ha demostrado que es mínima precisamente por el método de administración. Entonces, hay que decirle al paciente, si es que sabe de los efectos de los corticosteroides, que los corticosteroides inhalados tienen mínimos efectos secundarios. Bueno, ahora pasamos a los corticosteroides sistémicos, que estos ya prácticamente deberían de tener el mismo mecanismo que los anteriores, pero su uso clínico es en el asma grave y en el asma aguda. Entonces, es cuando el paciente ya viene muy mal. Y aquí sí va a haber efectos secundarios, que serían ya los clásicos de los corticosteroides, que bueno, es obesidad troncal, algunas equimosis, osteoporosis, hipertensión, diabetes, úlceras gástricas e incluso depresión. Entonces, bueno, aquí sí ya va a haber más efectos secundarios, pero también es porque el paciente llegó peor con nosotros. Bueno, más fármacos que se pueden utilizar como tratamiento alternativo, los antileucotrienos que van a bloquear receptores cis-LT1 para los leucocitos, y estos van a tener pues eficacia clínica moderada. Son factibles para utilizarse, pero pues bueno, ahí está. Está, por ejemplo, un ejemplo de estos fármacos, pues sería el Montelukast, ya son fármacos un poco con nombres no tan comunes. También pasamos a las cromonas, que estas van a inhibir activación de mastocitos y de nervios sensitivos. Bloquean el asma inducida por un elemento desencadenante. Actúan extremadamente rápido y es por eso que no son de primera elección para el asma, ¿no? Bueno, el cromolin sería un ejemplo de estos fármacos. Y por lo general se administran por día, se dan cuatro dosis de este fármaco, o sea, 4 inhalaciones. También podemos ver los fármacos anti-IgE, que ya son más de anticuerpos, el omalizumab. La desventaja de estos fármacos es pues, extremadamente caro, ¿no? Por eso se van a administrar una sola vez subcutáneo de 2 a 4 semanas y ya, van a evitar las reacciones mediadas por IgE, que bueno, son del curso natural del asma, y van a reducir las exacerbaciones. Entonces, pues, su desventaja es que son muy caros. Y los anti-L interleucinas 5, que van a bloquear la interleucina o van a bloquear al receptor de la interleucina. Estos, bueno, pues van a reducir los eosinófilos en sangre y en los tejidos y también van a reducir las exacerbaciones. Estos últimos dos sí que se mencionan en la bibliografía, que son los tratamientos a los que recurrimos en caso de que haya una resistencia al tratamiento normal, ¿no? Pero, pues bueno, esos también, pues son como casos muy especiales. Ahora, en algunos tipos de asma, el asma crónica, vamos a tener este cuadrito, que con esto podemos valorar cómo llega el paciente con nosotros. Bien, pues sus características, síntomas diurnos, si el asma le evita hacer sus actividades diarias, si tiene síntomas nocturnos,
que por lo general son pacientes que se despiertan a mitad de la noche. Si ha requerido usar un tratamiento de alivio o de rescate, y también, pues bueno, cómo viene su función pulmonar. Si el paciente está bien controlado, también pues es difícil que si está controlado vaya con nosotros, pero aún así no va a tener nada de esto que les acabo de mencionar. No va a tener síntomas diurnos en 2 semanas, no va a tener ninguna restricción de actividades, no va a tener tampoco síntomas nocturnos, no va a tener necesidad de recurrir a un tratamiento de alivio por mínimo 2 semanas, y también su función pulmonar va a ser normal. Cuando un paciente llega con nosotros, por lo general pensamos en un control parcial, que va a tener alguna de estas 5 que les menciono, que esté presente algún síntoma diurno después de 2 semanas, que tenga alguna restricción de actividades, la que sea, que tenga algún síntoma nocturno, el que sea también, que necesite administrarse un tratamiento de alivio después de 2 semanas, y que tenga una función pulmonar de menos del 80%, que sería como el valor que nosotros pronosticamos ya en un tratamiento. Y cuando llega sin control, es que llega con 3 o más datos de control parcial. Entonces, pues eso es como para ubicar a los pacientes. Ahora, a los pacientes crónicos se les da una estrategia escalonada de tratamiento. Por lo general, los pacientes, la gran mayoría, van a ser una forma intermitente leve de asma, y a eso solo se les va a administrar beta 2 agonistas de acción leve, los ABA, según sea necesario para el alivio sintomático. Para la forma persistente leve y para la forma persistente moderada, se les da SABA también, pero aquí ya se les suma los corticosteroides inhalados y también un LABA, o sea, de acción prolongada. Para la forma persistente grave, vamos a tener lo mismo, solo que en este caso las dosis de corticosteroides inhalados van a ser altas. Y bueno, también LABA. SABA, LABA más corticosteroides inhalados en dosis altas. Y para pacientes que lleguen, que tengan asma de forma muy persistente y muy grave, ya tenemos todo el esquema, que serían los SABA, dosis altas de corticosteroides, LABA y corticosteroides orales. Entonces es como la estrategia para este tipo de pacientes. Vamos a tener también pues variantes de asma, que era lo que les mencionaba al principio. Eh, el asma aguda grave va a manifestar estas cosas, que es aumento de la opresión retroesternal, sibilancias, disnea, no va a tener alivio con un inhalador, el paciente puede llegar cianótico, puede haber hiperventilación y también taquicardia, y bueno, la sensación de muerte que van a manejar los pacientes. El tratamiento aquí va a ser diferente porque va a haber oxígeno por mascarilla, se van a utilizar dosis altas de SABA por nebulización o por inhalador con dosímetro y espaciador, según el estado del paciente, agonistas beta 2 intravenosos, y también incluso podemos llegar a la intubación o la ventilación artificial en caso de que veamos que el paciente no mejora. Y hasta abajo, pues puse tipos de asma que son como diferentes, ¿no? Por lo general, y por eso los puse así, se menciona que solo esta, la resistente al tratamiento, es menos del 5%. Entonces, es probable que en las demás, bueno, menos la de ancianos y embarazo, y tabaquismo, perdón, solo esas últimas 3, eh, quiere decir que todas las demás son menos del 1%. O sea, esta va a ser menos del 5% y las demás menos del 1%. Por eso es que están en el apartado del final. La resistente al tratamiento, pues por lo general es por el mismo incumplimiento del tratamiento de los pacientes, y aquí se recurre a los inhibidores de la interleucina 5 o a los inhibidores de la IgE como tratamiento alternativo, pero pues bueno, el incumplimiento del paciente es por lo general lo que hace resistencia al tratamiento. También, bueno, hay un tratamiento resistente a corticosteroides, que aquí se desconoce en sí qué es lo que está pasando, pero
los corticosteroides lo que están provocando son más efectos adversos de los que debería de haber. Entonces, por eso el paciente se preocupa, ¿no? También está el asma lábil, que es un asma caótica, que a pesar de tener tratamiento y de que tenga pues bien establecido tratamiento y que lo cumpla, hay un cuadro clínico persistente y variable. Entonces, no se reacciona del todo a los corticosteroides, no se reacciona del todo a los ABA. Y bueno, aquí se menciona que lo de elección sería dar epinefrina subcutánea, porque este tipo de asma lábil se relaciona más con anafilaxia. Entonces, pues por eso se da este tipo de cosas. Los sensibles a ácido acetilsalicílico, pues bueno, los medicamentos inhibidores de la COX, por lo general, lo que provocan pues son rinitis y pólipos, claro, en pacientes sensibles. Eh, y bueno, esto viene más por una predisposición genética, eh, por mayor producción de cisteinil leucotrienos, y pues bueno, son variantes genéticas que manifiestan estos pacientes. Y creo que estas son más comunes, pero en alergias, no tanto en asma. Sin embargo, se deben de evitar estos tipos de medicamentos, pues en asma. Y estas últimas tres, que son pues ya más, digamos que pueden ser más comunes, con los ancianos lo que se debe de tener cuidado es en la administración de los fármacos, porque muchas veces estos pacientes geriátricos ya llegan con otra enfermedad que se suma al asma. Entonces, pues los efectos adversos de los fármacos pueden ser peores para los ancianos, y sobre todo por los trastornos coexistentes que manejan ellos. En el embarazo, eh, hay que recordar que hay un 33%, esa regla. El 33% de pacientes asmáticas que se embarazan van a mejorar, el 33% van a empeorar y el 33% es como si nada. Eh, Aquí, más que nada, ya veremos cómo cursa la enfermedad en el embarazo, pero hay que decirle a las mamás, ¿no? Que no hay ningún efecto teratógeno en los fetos, en el bebé. Por eso son seguros los corticosteroides inhalados para el tratamiento del asma. Entonces nuestra responsabilidad sería más como darle calma a la mamá y decirle que no va a pasar nada mal con, con el tratamiento indicado. Y por tabaquismo, el tabaquismo va a disminuir el efecto activo de los corticosteroides. Eh, por lo general, aquí se les agrega teofilina a dosis muy bajas y pues bueno, este tratamiento se da porque nosotros sabemos que es muy difícil que un paciente deje de fumar. Si dejara de fumar, tendría una mejora increíble de sus vías respiratorias, pero pues sabemos que es complicado, ¿no? Entonces, pues ese es el tratamiento que se les da. Y por último, la última diapositiva es enseñanza. Los asmáticos deben de utilizar sus fármacos y de conocer la diferencia del producto que alivia y otro que controla. Lo que les mencionaba. Los ABA se van a dar para un alivio inmediato en una crisis de asmática y los corticosteroides se van a dar para controlar el proceso de la enfermedad, incluso pues para que el paciente sea completamente normal después de llevar un tratamiento. El cumplimiento del tratamiento va a ayudar con la atenuación por más tiempo de las exacerbaciones. Lo mismo, si el paciente cumple con todo lo que se le está indicando, es muy difícil que llegue de nuevo a una consulta con nosotros por un periodo agudo de asma, eh, por algún otro tipo de complicación de su enfermedad. Los mismos pacientes deben de identificar cuando un tratamiento no les esté haciendo efecto o cuando se ponen peor, ¿no? Es decir, cuando entran en contactos con alergenos, cuando hay medios del exterior que cambien su proceso de la enfermedad, los mismos pacientes deben de identificarlo y deben de saber qué tan grave se ponen después de eso. Y pues por último, lo básico, se deben de disminuir el factor de riesgo, el factor desencadenante y los factores de riesgo extrínsecos para evitar una peor exacerbación de la enfermedad. Y ya, esa sería toda mi presentación, compañeros. Gracias. ¿Tienen dudas o algo que quieran preguntar? Yo tengo una, doctor. ¿Cuál sería el corticosteroide inhalado de elección?
Bueno, ahorita ya hay varios, pero los que utilizamos comúnmente son budesonida, fluticasona. Entonces, cualquiera de esos dos, en mi experiencia personal, pues la fluticasona y la budesonida son los mejores. Entonces, cualquiera de los dos podríamos utilizar para fines prácticos. Pues nada más se utiliza normalmente como para el asma crónica y evitar las exacerbaciones del asma. Vale, gracias. Y ahora, en esto, las fases del asma, precisamente tenemos que ver esas fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda vamos a utilizar los fármacos que mencionaron, salbutamol, adrenalina, para romper el espasmo, que es el principal dato que nos presentan los pacientes asmáticos. Y posteriormente ya se hace un manejo, pero ya de la fase crónica, que es antiinflamatorio. El uso de la budesonida, fluticasona, beclometasona también me hacía falta. Aquí está el doctor conmigo. La beclometasona también nos funciona mucho, pero ya se hace un manejo agudo primero, en el que utilizamos esquemas, por ejemplo, el salbutamol inhalado, que ahora es muy común. Lo utilizamos en esquema la primera hora, cada 20 minutos en 3 ocasiones, cada hora 3 ocasiones, y después lo vamos espaciando cada 4 horas hasta dejarlo cada 12 horas y durante unas semanas, y posteriormente ya nada más dejar la beclometasona, la budesonida o fluticasona. Con eso, el Montelukast nos ayuda a evitar y a disminuir también la frecuencia de los cuadros. Siempre es importante que nosotros a los pacientes asmáticos les recalquemos cuáles son las causas por las que se pueden presentar los eventos, porque normalmente ya los vimos al principio, el ácaro, las cucarachas, el polen en algunos pacientes. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que informarle al familiar que debe de tener. Si es en casa, los alergenos que hay en casa, como es el polen, los ácaros, las cucarachas y eso, las mascotas, el pelo del gato principalmente, tenemos que disminuir y eliminar esas posibilidades para que se puedan disminuir los casos. Si no quitamos esos factores, seguramente esos pacientes van a ser los últimos que nos digo, que van a ser resistentes, porque rara vez hay pacientes resistentes. Por menos en mi experiencia, pues yo no he encontrado ningún paciente que se haga resistente al tratamiento, sino más bien son los factores que no se quitan y originan que se mantengan los eventos más frecuentes. Entonces, ¿tienen dudas o alguna cosa más que quieran preguntar? ¿Sí están o no están? Buenos días. No, doctor. No. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar la tarea porque no sabía qué tema iba a ver. Les voy a mandar esa tarea, ¿sí? Para que me la hagan. Sí. Sí, doctor. Sí, gracias. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que esté bien.